Buenos días, profesor. Yo les voy a explicar sobre las bases teóricas. La dinámica de fluidos. La dinámica es una rama de la física y de la ingeniería que estudia el movimiento de los fluidos, ya sea de los gases o líquidos. Las fuerzas que actúan sobre ellos, esta disciplina se aplica en diversas áreas, como en la meteorología, la oceanografía, la ingeniería aeronáutica y la hidráulica. Y esto nos sirve para entender fenómenos como el flujo del aire alrededor de las alas de un avión o el movimiento del agua en el río y en tuberías. Bueno, la ecuación de continuidad es un principio fundamental de la dinámica de fluidos, en la que expresa la conservación del flujo de la masa de flujo. Bueno, en donde su fórmula sería que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Bueno, como ya lo dije, la A representa el área y la B la velocidad. Y la ecuación de Bernoulli es un principio fundamental de la dinámica de fluidos que describe la conservación de energía de un flujo de fluido. Y bueno, su fórmula sería la P, que es la presión del fluido, más un medio por la densidad por la velocidad, más la densidad por la gravedad, por la aceleración gravitacional por la altura, que esto es igual a la constante. Y tenemos también el teorema de Torres-Heyl. Es una aplicación del principio de Bernoulli y se utiliza para determinar la velocidad de salida del fluido a través de un orificio. Y bueno, su fórmula sería que es la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2h, que eso vendría a ser la simplificación de la ecuación que nos muestra. Y por último, tenemos a partes del tubo Venturi, que esto se divide en tres fases, que es la entrada, que es la convergente, el cuello, sección estrecha, y la salida divergente. Bueno, en la entrada tenemos la sección donde el fluido entra y comienza a acelerarse, debido a la reducción del área y la sección transversal. En el cuello tenemos que la parte más estrecha del tubo donde la velocidad del fluido es máxima y la presión es mínima. Y por último tenemos la salida, que es la sección donde los fluidos desaceleran y la presión aumenta, regresando a la tubería de mayor diámetro. Bueno, a continuación tenemos el marco conceptual, donde las propiedades de los líquidos, como la tensión superficial, hacen que su superficie libre siempre sea perpendicular a la resultante de las fuerzas actuantes. Cuando un cuerpo rígido se encuentra sobre un líquido, este intenta formar una cáscara alrededor, lo que causa fenómenos de coartación y adherencia extensiva. Las diferencias de presión en puntos vecinos generan tensiones internas y los líquidos muestran resistencia a la compresión, siendo fácilmente deformables. En los fluidos, las partículas tienen libertad de movimiento y presionan perpendicularmente a las superficies del conducto de presión. La ecuación de Bernoulli establece que la suma de la presión estática dinámica y la debida a la altura es constante en una línea de cociente, lo que significa que un aumento en la velocidad del fluido disminuye la presión o la energía potencial. El teorema de Torres-Heyl indica que la teoría de un fluido que sale por un orificio depende de la altura del fluido y la gravedad, sin importar la naturaleza del fluido o del tamaño del orificio. El riego por goteo, usado en cultivos como cítricos, aguacates y tomates, aplica agua con suficiente presión para atravesar los emisores y humedecer las raíces. Para que este sistema sea eficiente, se necesita equipo adecuado para captar, almacenar y distribuir el agua. El ajuste de caudales es crucial para evitar daños por mala calidad del agua y asegurar un riego eficaz. El teorema de Pascal señala que la presión en un punto de un fluido se transmite con igual intensidad de todas las direcciones, permitiendo transferir fuerzas sin deformarse. La viscosidad es la resistencia al flujo en los líquidos, y aunque pequeña no puede ser nula. Esta propiedad causa fricción entre las partículas del fluido y las superficies del conducto, convirtiendo energía del fluido en energía mecánica y afectando su movimiento a través de tuberías, lo que puede causar un flujo decreciente. Bueno, siguiendo con el capítulo 2, que es la definición del problema general y específicos, presentamos el problema general, que es la gestión ineficiente del agua en los sistemas de riego por goteo, provoca pérdidas significativas de agua y sobreirrigaciones, lo que resulta en procesos de percolación difíciles de cuantificar. Estos problemas afectan negativamente tanto a la productividad agrícola como la sostenibilidad del uso del agua. Entonces aquí podemos ver los problemas específicos, que es la falta de técnicas adecuadas para medir y controlar las pérdidas de agua en sistemas de riego por goteo, la dificultad en la optimización de riego para diferentes tipos de suelo y cultivos, la necesidad de mejorar la precisión de la aplicación de riego para evitar sobreirrigaciones y percolaciones. Bueno, en objetivos de limitación y justificación de la integración tenemos el objetivo general, es el desarrollar y validar un modelo para la optimización del uso del agua en sistemas de riego por goteo, minimizando las pérdidas y sobreirrigaciones. Y aquí tenemos también los objetivos específicos y la delimitación de estudio. El estudio se llevará a cabo en parcelas agrícolas con sistemas de riego por goteo, seleccionando diferentes tipos de suelo y cultivos representativos. La investigación se centrará en evaluar la eficiencia del riego y las pérdidas de agua en estas parcelas. La justificación importante del estudio, que es el uso eficiente del agua en la agricultura, es crucial
para la sostenibilidad ambiental y la productividad agrícola. Este estudio proporcionará herramientas y métodos para optimizar el riego por goteo, reduciendo las pérdidas de agua y mejorando la gestión del recurso hídrico. En cuanto a hipótesis, variables y definición operacional, la hipótesis general, la implementación de un sistema de control y monitoreo en tiempo real de riego por goteo, optimiza el uso del agua y reduce las pérdidas por sobreriegos y perforaciones. Siguiendo un poco con los conceptos teóricos y las ecuaciones y fórmulas que se va a utilizar en este experimento y proyecto, en la dinámica de fluidos en el riego localizado, contamos primero con la distribución de gotas, que el diámetro promedio es de 2 a 3 milímetros, la altura inicial en HI varía según el sistema. 2. Los factores ambientales, insolación y temperatura, viento y humedad relativa. 3. Leyes fundamentales, Newton aplicable a líquidos, Reynolds, transición entre flujo laminar y turbulento. 4. Ecuaciones de pérdida de carga, Darcy-Weisbach, Hastings-Williams. Y métodos de infiltración, métodos de Philip, 1957, Kaitskabov-Horton, para suelos con riego localizado. Manejo del riego, planes de manejo basados en suelo, clima y tipo de cultivo, monitoreo semanal, ajuste de manejos y evaluación de rendimiento. Continuando, le voy a dar a conocer las variables de definición operacional y indicadores. La variable independiente en este caso sería el sistema de riego por goteo con control y monitoreo en tiempo real. La definición operacional, implementación de sensores y dispositivos de control para ajustar el riego basado en datos en tiempo real. Indicadores, cantidad de agua aplicada, frecuencia de riego y presión de emisores. Variable independiente sería la eficiencia del uso de agua. La definición operacional, proporción de agua aplicada que es utilizada por las plantas versus la cantidad total de agua aplicada. Los indicadores, el porcentaje de agua utilizada por las plantas, cantidad de agua perdida por percolación y el rendimiento del cultivo. Siguiendo con el capítulo 3 sobre el método, la técnica, lo que vendría a ser y los instrumentos, tenemos que nuestra investigación ha sido cuantitativa y experimental, ya que como sabemos hemos investigado acerca de lo que viene a ser el teorema de Bernoulli, el teorema de Terrochelli y lo que vendría a ser también la ecuación de continuidad junto con el tubo de... Lo que pasa es que tenemos que nuestro diseño utilizar ha sido un diseño experimental acerca de la información que encontramos con orquestas de control y tratamiento, que esta información, cuando la comparamos de las parcelas con los datos que habíamos encontrado con el riego por goteo tradicional y el riego que es controlado ya con bombas, lo que vendría a ser el monitoreo vial. Siguiendo con nuestro universo, la población, la muestra y el muestreo, tenemos que nuestro universo ha sido del espacio que vendría a ser las parcelas agrícolas. Nuestra población ha sido las parcelas agrícolas con el sistema de riego por goteo. Nuestra muestra ha sido alrededor de, que ya ser 20 parcelas con diferentes tipos de suelo y cultivos, sobre todo para ver si hay variables. Siguiendo con nuestro muestreo, tenemos que ha sido altamente estratificado. Las técnicas de nuestra recolección de datos ha sido más que todo una observación directa a lo que deben ser los datos y los resultados de los experimentos, la medición de las variables en el sitio. Ha sido también, de los instrumentos tenemos que ser los sensores del suelo, los medidores de la presión, que esto está en la investigación que hubo, está botando los datos positivos que estuvimos haciendo con las diferentes ecuaciones y tendremos lo que es la dinámica de fluidos. En el procesamiento de datos tenemos que el análisis estadístico utilizado fue con el software especializado para evaluar la eficiencia del riego y las pérdidas del agua que ocasionaba lo que decía el riego por goteo. Aplicaron las pruebas de hipótesis para comparar los fluchos de control y el tratamiento. Siguiendo con el capítulo 4 de la presentación de estos resultados, tenemos que la presentación de resultados se presentó mediante lo que vendría a ser tablas y gráficos. Atrás lo que vendría a ser diferencias del riego, los fluchos de control y el tratamiento. Otra vez los datos como que usaron los teoremas y las ecuaciones. La contratación de hipótesis es que se utilizaron las pruebas como la ANOVA y los test para verificar la hipótesis planteada. Siguiendo con la discusión de resultados, se interpretarán los resultados en el contexto de la teoría existente y se discutirán las implicaciones para la práctica agrícola y la gestión del agua. Siguiendo con el capítulo 5, tenemos que los resultados obtenidos destacaron más que todo que la eficiencia del riego, el riego por goteo del agua es más eficiente que el riego tradicional y que la implementación de este control de la cantidad de fluidos es la única de fluidos es bastante eficiente.